y es regalo del destino. El afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud. Me electrizan las burbujas y los ojos femeninos desde aquellos dulces días de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de aquellos lindos momentos que en la vida disfruté. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de Resistencias. Una cita que habíamos dejado en el aire desde el año pasado y que el receso nos había permitido tomar distancia de las historias, de las personas, de las formas de resistencia de esta ciudad, de este país, del planeta. Nos ha ayudado también a repensarnos el formato y a pensar cuántas resistencias siguen vigentes, cuántas resistencias renacen, cuántas resistencias son heredadas, ¿no? Viables. Heredadas también, ¿no? ¿Cuántas han sido retomadas por otros, asumidas por otros y que se convierten en nuevas formas de hacer resistencia y de transformar? Han sucedido como varios hechos en esta ciudad que ameritan que volvamos a retomar entonces el programa, que volvamos a retomar una mirada sobre las resistencias, y son dos hechos puntuales y yo creo que nuestros invitados de hoy nos están íntimamente ligados con ellos, con ambos, ¿cierto? Uno tiene que ver con el deceso de un programa radial, ¿cierto?, en la emisora de la Universidad de Antioquia, que llevaba más de 35 años. 35 años defendiendo la palabra. Defensa de la palabra. Inicialmente comenzó con otro nombre, Sol Nocturno, y con el tiempo, a los años, se cambió y eso lo emitían por la noche. Ya con el nuevo horario, a las 11:30 de la mañana todos los domingos, cogió el nombre de En Defensa de la Palabra. Era, o sigue siendo, porque el programa no ha muerto, está en este momento en otro tipo de procesos. Es tal vez en las emisoras radiadas el programa más libre que ha tenido Medellín, a un nivel que no se da en las emisoras comerciales, por ejemplo, y se espera que una emisora de una universidad como la Universidad de Antioquia permita y dé cabida a la libertad que en este programa se ha manejado. Gustavo Zuluaga Lamaquero, que es el responsable de él, el iniciador, el alma de este programa, le ha dado una tónica muy propia y que dignifica mucho la calidad y las cualidades que tiene en general el ser humano paisa, porque la universidad como alma mater de la raza es eso, ¿no? La más libre, democrática, donde no pueden existir limitaciones, intereses creados, ni nada que signifique mordaza o censura. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, casi que ocasionalmente se está planteando esto y estamos muy seguros que va a haber una reacción, porque ese tipo de programas es indispensable en una sociedad como la nuestra y sobre todo en este tiempo donde la defensa de la palabra no tiene que convertirse en ofensa de la dignidad, y ahora lo que se está convirtiendo esto es en una ofensa, y no, buscamos es la defensa libre, absoluta, total, más allá de academismos. Estamos en eso, sí, no es un deceso, es una especie de una gripita que está ocurriendo en el programa, pero eso va a pasar. El deceso que sí sentimos un poco y aún así sigue vivo es el de nuestro amigo Guillermo, en el Árbol de Opinión. Bueno, pero antes de allá, nos presentamos para saber cuáles van a ser nuestros panelistas hoy. Arranquemos, maestro. Sí. La presentación. Pues soy Bernardo Ángel, estoy parte de este testimonio vivo que me parece muy actual, muy vital, estar situado en todas estas dos posiciones. El cierre del programa En Defensa de la Palabra
en el cual hemos sentado toda nuestra posición con Gustavo Zuluaga, con Sol Nocturno, con La Barca de los Locos, luego la muerte de Guillermo, que para nosotros ha sido una hendidura, una búsqueda de lo que Guillermo significaba, de su presencia, de su realidad con el árbol de opinión. Es para nosotros un decálogo de vida, una aproximación a las entidades vivas, a la resistencia, que me parece tan importante en una ciudad como Medellín, resistir desde adentro, resistir desde los fueros internos de la poética, de la carne, de los huesos, de la vivificación, de lo centrado, porque me parece muy importante que programas como el de la Universidad de Antioquia en defensa de la palabra esté centrado precisamente en ese acto de libertad única y expresivo de lo que a veces no soportan los medios culturales establecidos, reedificados, construidos y destruidos por su misma naturaleza de no apertura. Me parece muy importante en estos momentos clamar por la apertura, por el hálito de vida que está detrás del cuerpo y que el mismo cuerpo transmite y tramita. Por eso yo quisiera preguntar, en este caso directo, a quien está con nosotros, que acompañó a Guillermo y que está con nosotros también, que acompañó a Gustavo, que es el caso de Felipe. Quisiera que Felipe diera como un preámbulo también a su desazón, porque esta es una desazón del arte, esta es una desazón de no encontrar acomodo en una sociedad como esta, donde la palabra debe tener un asidero. Bueno, yo quiero que nos presentemos, hagamos como un encuadre de los dos temas, ¿cierto? Y partamos como el programa en dos. Bueno, maestro, presentación. Sí, Gabriel, Óscar Botero Pérez, y yo ya, aunque he participado en algún par de programas anteriores, ahora venimos ya con este tema más puntual. Y mi compañía con Bernardo, La Barca de los Locos, y con Guillermo y su árbol de opinión, y Felipe, Lucía, Luz Helena, en fin, ha sido hoy específicamente muy del caso, porque tenemos esos dos asuntos: el homenaje a Guillermo y el cierre temporal, supongo yo, de defensa de la palabra. Yo soy Óscar Botero y él es Felipe. Bueno, yo me acostumbraba a que me llamen Felipe González, y para lo que aquí importa, pues fui amigo de Guillermo los últimos 5 años, y he tenido una relación más o menos cercana con Gustavo Zuluaga. Entonces podría hablar desde ese punto de la amistad con Guillermo y la cercanía con Gustavo, y lo que he podido ver, pues, que hacía, que todavía hace en el programa. ¿Y dos compañeritas? Lucía Agudelo, de La Barca de los Locos, también con esa convivencia carne a carne, tanto con Guillermo, con quien encontramos ese punto de la rebelión que nos unió tanto y que lo sentimos todavía tan vivo. Se fue su cuerpo físico, pero está presente en cada uno de nosotros. Y también las impresiones que nos ha causado el cierre del programa de Gustavo Zuluaga, ese espacio de libertad que no podemos permitir que siga ocurriendo en un país que se precia de su democracia, en una universidad que se precia de ser la adalid de la libertad, en una universidad oficial, con alguien que ha estado con programas tan serios como Sol Nocturnos, tan vivos, tan carnales, en la cual se ha dado participación a tanta gente de Colombia, y precisamente en este momento estamos llevando a cabo el programa afuera de la universidad, en su espacio exterior, porque el programa no ha muerto. Somos nosotros los que hacemos ese programa, por lo tanto, mientras el programa continúe, la defensa de la palabra la estamos haciendo los domingos, y los invitamos a que nos acompañen los domingos a las 11:30 para seguir con esa carnalidad que es el programa. ¿Y la otra amiguita? Luz Helena Agudelo. Bueno, hablemos entonces de la historia de... Vamos a arrancar con Guillermo Quintero, El Árbol de la Opinión, ¿cierto? Un espacio de esta ciudad
totalmente sui generis, ¿cierto? De contar opinión, de dar opinión, de sembrar opinión, de disparar opinión, ¿cierto? Y de generar desde el símbolo del árbol toda una lectura sobre esta ciudad, sobre este país, sobre la forma de pensar, sobre su idiosincrasia, de una forma mordaz, crítica, ácida, y que deja todo un legado después de una década. ¿Cuánto llevaba el árbol de la opinión? ¿Desde cuándo arranca el árbol de la opinión? Arrancó en este mismo árbol. Para mí el árbol de opinión arranca desde el mismo principio de Guillermo. Cuando yo conozco a Guillermo me doy cuenta de que él es un ser vivo de la opinión viviente, caminando Medellín, sintiendo a Medellín, porque Guillermo era una especie de como una especie de duende que tenía cuerpo y a la vez estaba más allá del cuerpo. Cuando yo conozco a Guillermo, que ya hace tránsito de muchos años antes de tener el árbol de opinión, él ya era un tránsfuga, y para mí, ahora estábamos hablando de eso, Guillermo da toda la sintomatología de un verdadero hombre de ciudad, un hombre hecho de huesos, de carne, un hombre que podía tener la certitud de que cuando tomaba una decisión con él, era una decisión de ciudadano, era una decisión de ciudad, era una decisión de opinión, de verdad, de claridad rutilante en lo que él hacía. Y siempre sus mensajes venían de adentro. Yo nunca encontré en Guillermo una pose, nunca encontré en Guillermo una dubitación. Por eso cuando yo veía en el refulgir de sus ojos ese centelleo de verdad, yo decía, aquí está un hombre que está luchando y no está posando por una lucha. Venía desde allá y no era un hombre que estaba haciendo una lucha para sacar partido de la lucha. Era un hombre que hacía la lucha y se despojaba de las ambiciones que la misma lucha le daba y de los vestidos que la misma lucha le ofrecía. O sea, que era un ser vivificante, pues un ser tan vivo que hablaba de su transitoriedad. Yo sabía que Guillermo era alguien que ya había muerto, pero que seguía vigente en su vida. Por eso no se me hizo extraño cuando yo vi aparecer el árbol de opinión. Eso ya lo sabía yo. Su carne misma era una opinión sobre las cosas. La severidad que vos hablar de él, Felipe, la severidad, la justeza, esa picardía, ese hombre que estaba como un gitano, viendo la mano, mirando más allá, era para mí la efulgencia de lo que es Colombia y de lo que debe ser una mirada de resistencia. Describinos el árbol de opinión. ¿Dónde queda ubicado? ¿Qué tipo de árbol es? ¿Y cómo funciona la opinión en el árbol? Eso viene a ser Carrera 66, viniendo de la estación suramericana del metro hacia el Éxito. Sí. Más precisamente queda al frente de un bar ahí que se llama La Cava, sí. ¿Cierto? Y ya, en cuestión de ubicación, a cuestión como de qué es el árbol de opinión, a mí me parece que hay muchos aspectos desde los cuales se puede hablar de Guillermo. Desde lo personal, digamos que tiene un montón de aspectos valiosos que para gente que tiene ciertas búsquedas, ya sea en el arte, en la escritura, conquistas en el pensamiento, son muy valiosas, y que, digamos, hay muchos destellos que puede uno capturar, aprender de Guillermo, pero quisiera más hablar de algo así como esa manera del seguir viviendo en los que aquí todavía estamos. Una de esas es el mismo árbol de opinión. Desde que yo conocí a Guillermo, él se ganaba los días haciendo avisos. Empezaba con avisos muy, digamos, el aseo es cultura, ¿cierto? Que a veces se los contrataban negocios del sector, y cualquier día llega y pone un letrero que decía: a partir de la seguridad democrática, los colombianos nos podemos desplazar en, digamos, en mayúscula sostenida, ¿cierto? Entonces, me parece que ese primer paso. Sí, y entonces ahí se fueron pegando cada vez más letreros que decían el pensamiento de Guillermo, un tipo siempre con la actualidad en la cabeza, con el país en la cabeza, y una capacidad de hacer crítica de una manera muy puntual, muy aguda, pero a la vez con mucho humor, ¿cierto? En ningún momento tomando posturas dogmáticas, muy radicales sí, en el sentido, digamos,
convencional de la palabra, radical cuando se entiende a alguien como que no cede, pero radical también hasta en el sentido etimológico de ir a la raíz, ¿cierto? Era un tipo que tomaba posiciones frontales, pero que llegado al caso tenía esa capacidad para exponer y desarrollar por qué pensaba como pensaba. Entonces el árbol de opinión es un árbol real, ¿cierto? Que se le iban pegando avisos con opiniones cortas, ¿cierto? Voy a leer algunas. Callar no es una opción. No trague entero, atrévase a pensar. Se podrán llevar las tablas, pero no las ideas, ¿cierto? Que iban renovándose, que iban convirtiéndose como en los frutos del árbol, ¿cierto? Que a medida que crecía el árbol nos cabían más tablitas, más opiniones, ¿cierto? Y se convirtió en una dinámica de la zona que la gente que iba pasando, transeúntes desprevenidos o vecinos que sí conocían la propuesta, hacían su pausa para tomar los frutos del árbol del día de hoy, ¿cierto? Y era leer lo que opinaban. En eso consistía el árbol de opinión. Sí, era también a propósito, una defensa de la palabra, una invitación al pensamiento y una defensa del pensamiento, ¿cierto? Porque si bien empezó con lo que pensaba Guillermo, también tuvo muy claro que era una invitación a que los otros pegaran las opiniones que ellos tenían, ¿cierto? No tenían que ser las de Guillermo y ni siquiera tenían que estar de acuerdo con Guillermo. No había una línea editorial del árbol. Entonces había... Pero la única línea editorial era que fuera opinión libre. Yo creo que si había algo así como una línea editorial, se puede hablar como de un principio, que incluso ahí está en una tabla que es como perenne en el árbol, de las que no cambian, y es una frase de Voltaire que dice, no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, pero daría mi vida por su derecho a decirlo, ¿cierto? Entonces es una cuestión de que no tenemos que estar de acuerdo, no tenés que pensar como yo, pero en una ciudad donde se hostigan las maneras de pensar diferente, donde se tratan de esconder y desaparecer, el árbol de opinión aparecía, se presentaba como una posibilidad de decir lo que no dejan decir, lo que algunos no se atreven a decir. Yo quiero invitar a los oyentes a que abran el Facebook del árbol de opinión, lo pueden buscar así, árbol de opinión. Ahí están colgadas algunas fotos del árbol y de las opiniones que están escritas en tabla tipo aviso, ¿cierto? Que dejan ya pierden su sentido de aviso y se convierten en una opinión lanzada, ¿no? Una opinión abierta que instiga a que el otro se interlocute, ¿cierto? Hay una tendencia que surge, yo diría, con Nicolás Gómez Dávila, que aquel que lee a Nicolás Gómez Dávila queda preguntándose si es al que acusa o es al que salva, ¿cierto? Yo pienso que algo pasaba con el árbol de opinión cuando uno llegaba a enfrentarse a la opinión. Y él me está acusando o me está llamando a que salve este país de esa opinión. Callar, ¿cierto? No es una opción, era otra de esas frases claves. Callar no es una opción, y la continuó y fue muy constante con esa idea, lo que decía. Hay unas frases de acá que no sé. Vamos leyéndolas. Sí, son nuevas, porque el árbol después vamos a ir leyendo frases de las que estuvieron colgadas o las que están y con las que iban renovando permanentemente. Exacto, que se van renovando y ahora hay una nueva generación de frases. Bueno. Como por ejemplo, seguiremos siendo incisión y fisura en el pedernal político sacralizado por mesías y ventrílocuos. Canto libre. Esto es casi que un poema. Ajá. Canto libre que se enhiesta invicto entre sotanas, esputos y demás prácticas aberrantes de pastores y de ovejas, víctimas y victimarios. Somos la simiente que germina contra estetas de la barbarie, contra corsarios mediáticos vendepatrias. Estos somos catarsis y angustia. Esto es parte de los manifiestos de Bernardo Ángel. No, ese manifiesto no es mío. No. Ese es de Guillermo. Estos son de Guillermo. Ese lo escribió un amigo a raíz de la muerte de Guillermo y como una especie de declaración de que se iba a seguir con
con el árbol, ¿cierto? Que el árbol no iba a morir con seguiría dando frutos. Sí. Hoy el árbol renace como un fénix revitalizado del incendio ortodoxo y demagógico. Se levanta, sol refulgente, tras la oscuridad criminal de fanáticos caballistas. Se yergue sobre las montañas de horror para iluminar la nefanda realidad que nos carcome. No somos un modelo pedagógico, patológico. Somos higiene entre discursos escatológicos y cancerígenos. El árbol seguirá de pie contra los fundamentalismos, contra los secuaces del horror que promulgan la resignación. No somos lobos, pero tampoco corderos. No comulgamos con santos o el Mesías, ni con sus sádicos monaguillos medievales, ni con sus acólitos del crimen. Nos ungimos del bálsamo de la duda perenne. No nos arredran bravatas y esnifados monarcas con su corte sanguinaria, conjuntados en el bloque monolítico de partidos cuasi religiosos, ni sus filósofos a sueldo, ni sus mercenarios ilustrados, ni sus verdades carcomidas y remascadas. Ante la batahola alegre, la crítica mordaz supurando su néctar. No creemos en omnímodos, en cánones, héroes o mártires. El árbol seguirá cosechando las ideas que desvelen a truculentos lobos, vestidos de probos, de poncho y de sombrero. Nos levantamos contra la abulia neuronal y la desidia generalizada. En la conciencia colectiva retumbará el callar no es una opción, como un estallido que emana del inconforme. No retrocedemos ante draconianas medidas de procelosos devotos, soslayados en oscuridad para perpetrar sus ideas anodinas. Su proceder será y es aliciente para nuestro pensamiento, oportunidad para expandir nuestros ecos. Seguiremos siendo incisión y fisura en el pedernal funcional de la política, en el monzón de la opinión oficialista que aturde el pensamiento. Nos alzamos en palabras contra el mutismo funcional de estadistas y leguleyos, contra la tiranía de estadísticas y encuestas. El árbol, nuestro árbol, su árbol, seguirá echando raíces en la conciencia para redimir los entuertos que obcecan el pensamiento. Seguirá con su grito orgánico: no trague entero, atrévase a pensar. Yo no diría que Guillermo dejó todo un legado que será asumido por nuevas generaciones. Habrán nuevas generaciones de árboles de opinión. La idea es continuarlo. De hecho, pues mientras estuvo Guillermo alcanzó como a extenderse a una parte de la Universidad Nacional, otro árbol en la de Antioquia, pero hay que decir que con el tiempo eso como que fue menguando y quedó como principal el de ahí del sector de Suramericana. La idea es valorar ese árbol, ¿cierto? Y seguirlo, ¿cierto? Invitar a que la gente que tenga algo por decir, que vaya, que si quiere o le hacemos la tabla o que él mismo la haga y que la pegue, pero que sobre todo, de pronto más que un espacio de resistencia, que resistencia a veces me suena como con algo de soportar una fuerza superior. Esto es como una especie de, como Guillermo lo decía, un ejercicio de algo así que higiene mental, ¿cierto? Hay algo que lo carga a uno, ya sea de la vida política, yo qué sé, y simplemente decirlo, ¿cierto? Para quedar tranquilo sobre todo con uno mismo. Entonces, por salud mental opine. Sí, esa invitación a pensar, y esa invitación a pensar sin miedo a candidaturas de estúpidos, sin miedo a censuras, sin miedo a que me vayan a sancionar, a que si me equivoqué o acerté. Entonces era esa cuestión como de esa invitación a mantener activo el pensamiento y a mirar
Si cada acontecimiento del presente es actualidad, ¿qué nos merece? ¿Qué nos merece decir? ¿Cierto? Y decirlo. Yo quisiera que contáramos quién era Guillermo, a qué se dedicaba, dónde vivía, cuál era su familia, cuál era su día a día, dentro de eso, cuánto le ocupaba el árbol de opinión, qué otros oficios tenía. Guillermo, ¿quién era Guillermo? ¿Quién me describe a Guillermo? A ver, yo puedo describirlo Pues en su cotidianidad. dentro del contorno que a mí me tocaba. Para mí Guillermo era un personaje muy eléctrico, muy imposible definirlo, decirlo este era Guillermo, no. Guillermo era un ser que era un tránsfuga de sí mismo. Yo lo conocí muy inclinado siempre por el pensar, siempre por el estar siempre en proceso de meditación. Él estaba trabajando siempre sobre él mismo, él estaba ebulliendo, él estaba descarnando esa corporidad que a veces es exterior, pero que en nada toca la virtud del hombre hacia adentro, que era una de las cosas que me llamaba la atención. Era capaz de pensar hacia adentro, que muy poco hoy se desarrolla. Era capaz de deshacerse de los conceptos predeterminados y empezar a bullir por otros caminos. Yo le sentí momentos refulgentes cuando él hablaba del arte. Yo decía, este hombre conoce el arte, pero no lo conoce por el arte, lo conoce porque está detrás del arte, porque la oscuridad del arte que vive le hace ver una luz. Entonces Guillermo podía vivir allá o acá, nunca supimos. Ahora mismo Felipe nos decía, no sabíamos si Guillermo dormía en la calle o si vivía en una especie de estratosfera. Para mí Guillermo no vivía ni en la calle ni en el cielo, era un ser que está detenido como en dos tiempos, ni arriba ni abajo. Para mí Guillermo no ha muerto, es un ser imposible de matar, indeterminado, infuso, indeleble, imposible de decir que a Guillermo lo transitaba una aguja. Dicen que lo tomó un cáncer, más el cáncer nunca se tomó a Guillermo. Él tomó el cáncer y lo vilipendió, lo vapuleó. Guillermo no ha muerto. Guillermo es una especie de infusión que pasa como un centelleo en el caso de lo que nos toca vivir en Medellín. Yo lo conocí habitando siempre esa parte de malevaje, del ser que era capaz de cualquier cosa en el momento que le tocara. Él era capaz de repicar sobre él, pero tenía una gran vastedad de silencio y tenía una gran capacidad humana de poder mirar al otro desdiciendo de lo que el otro pensaba. O sea que yo no supe quién era Guillermo, no supe dónde vivía, pero sí sé dónde transitaba Guillermo. No sé, Lucía, que estaba... Bueno, yo a Guillermo lo recuerdo más que todo como ese espontáneo que se nos sumaba a las obras, como ese cómplice que cuando aparecía en escena, porque con él participamos en varias celebraciones de teatro y él se entregaba a participar con nosotros en las obras y nos impactaba mucho ver la gente cómo lo recibía, porque él con tal que moviera un ojo, él movía una mano y se sentía su presencia en escena. Entonces para mí era deslumbrante tomarlo y jugar con él en el teatro, transitar por su cuerpo, recorrer su rostro y que también los otros se permitieran mirarlo y sentir que tenía ese humor negro, que él era capaz de reírse de sí mismo y que al mismo tiempo era capaz de sumarse, y no solamente sumarse, sino comprender qué estábamos haciendo nosotros en el Parque de Bolívar y contribuir a ese incendio, sentir que se alejaba de esos personalismos, él dejaba de ser Guillermo, dejaba de pensar en sus cosas, cómo pensaba, y en ese momento era un solo cuerpo con nosotros. Él abandonaba su personalidad y era un actor más que hacía que la obra resplandeciera. Entonces, lo que más yo recuerdo de él y como su gran cariño, uno sentía que con él podía transitar situaciones muy difíciles y que él estaba ahí. Podía quedarse en silencio, pero uno sabía que lo estaba acompañando más allá del silencio. Por eso nos dolió mucho no haber podido asistir a sus últimos días, porque para mí el acompañamiento en los últimos días de la muerte de alguien es como la posibilidad de un tránsito mayor. Y nos enteramos muy tarde y cuando fuimos ya a visitarlo ya había muerto. Y para mí, por lo menos, significa mucho estar con la persona que quiero, y yo realmente, nosotros como Barca y yo como Lucía, quise mucho a Guillermo y lo siento mucho todavía, porque pienso yo que cuando la persona se da completamente como él se entregaba, y
y uno en el teatro tiene esa posibilidad de experimentar esa entrega. Yo lo sentí demasiado entregado y esa es para mí la experiencia de vida que me dejó. Y de ahí que inclusive hasta le hubiéramos permitido algo que no se lo permitimos a nadie, que tomara nuestras manos y nos dijera qué veía a través de ellas, porque nosotros hemos sido muy reacios a escuchar cualquier otro discurso que, digamos, quiera anticipar lo que hay en nuestro interior. Y sentimos tal comunidad con él, tal comunión, que se lo permitimos. Entonces es un recuerdo muy bello de él y que nos está acompañando siempre. Yo siempre lo vi rodeado de gente muy joven, ¿no? Sí. ¿Qué conectaba a los jóvenes con Guillermo y con su árbol? A ver, a los jóvenes hombres, esa fuerza del pensamiento que tenía Guillermo. Y a las jóvenes, un encanto. Él decía, hermano, es que, ¿qué más da? Tengo el dulcecito. Entonces, el loco tenía un encanto, una gracia, una capacidad para acertar con lo que una mujer se iba a sentir bien. Y ya en cuestión, ya sea con hombres o mujeres, una capacidad de verdad, un coraje de la verdad con el otro, que una en últimas, aunque le doliera, aunque le chocara, terminaba queriendo mucho eso, porque eso en últimas resultaba muy fecundo, ¿cierto? Era ese tipo que te va a decir, te decía lo que otro, aún conociéndote más, supuestamente más, no te presentía así, no se iba a atrever a decírtelo. Yo, ya que preguntas por la cotidianidad de Guillermo, yo podría intentar un esbozo de su cotidianidad, y es una cotidianidad que tiene también algo muy de no cotidiano, ¿cierto? Algo de no tan ordinario, tiene algo hasta de extraordinario. Guillermo llegaba muy temprano al sector, tipo 7, 8 de la mañana por tarde, y se estaba yendo, yo qué sé, podría ser en el último metro, siempre se movía pues como en ese... En los horarios del metro. Eso, algo así, como en ese lapso. Cuando a veces de pronto aparecía unos guaritos, algo así, ya algo resultaba para el taxi, ya la hora y el transporte no era problema. Pero entonces ahí llegaba, se sentaba y ahí podían pasar muchas cosas. Llegar amigos, amigas, empezar a conversar de muchas cosas. Podría llegar alguien, sobre todo en los últimos tiempos, a que le leyera la mano, sea porque era alguien conocido ya hace rato, sea porque lo recomendaron. Y entonces él simplemente pues ejercía su quiromancia, ¿cierto? Y era muy tremendo sentir que era alguien que uno siempre iba a encontrar. O sea, el hombre siempre estaba ahí. Eso fue, digamos, de los golpes más fuertes para quienes fuimos cercanos en los últimos años, y era que uno sabía que esa escucha siempre iba a estar ahí, que eso pues es difícil tener eso, ¿cierto? Tener una amistad así. Entonces ya hay de lo que... O sea, él se quedaba durante todo el día en una cita con la tertulia, con el que llegara, lo necesitara. Indefinido. Sí. Unas citas ciegas. Sí, o sea, era siempre una danza con la incertidumbre, por decirlo así. Ahí podía llegar cualquiera. Y es muy curioso que Guillermo era un tipo que no le cargaba aguas a nadie, ¿cierto? Si había alguien que no le gustaba, simplemente no hablaba con él. Y si había alguien que le despertaba gracia, afecto, hablaba, ¿cierto? Pero podía hablar con gente, por decirlo así, de cualquier clase, de cualquier profesión. El tipo tenía una historia, un tema que dispensarle a cada quien. Podía hablar con los más reverentes, con las eminencias, podía hablar también con los más, yo qué sé, sí, arrabaleros. Lo que sí no sé, no alcanzo pues como a precisar, es qué es lo que tenía que tener alguien que resultara del agrado de Guillermo. No soy capaz como de fijar eso, pero es un tipo en el que el primerazo, esa primera vista, que alguien lo podía tomar de una manera muy vulgar, que no tiene nada que ver con Guillermo como habitante de la calle, alguien que en ningún momento tenía nada que ver con la
digamos, con la precariedad en la que podía vivir. Era un tipo que en su cotidianidad a veces no tenía rasgos de humano. A Guillermo a veces era difícil vincularlo con el sueño, era difícil vincularlo con el alimento, era difícil vincularlo con necesidades orgánicas, ¿cierto? Porque era capaz de extenderse en el pensamiento con una vitalidad, con una energía y con un rigor que incluso a los que vivimos con las mejores condiciones no somos capaces. O sea, no nos da, ¿cierto? Era un tipo, digamos, forjado al sol y al agua, a prueba de agua y sol, cuchillo, inanición y, no sé, sí, lo que decía Bernardo ahora, refulgente en su palabra. Y hay algo muy importante y es la no posesión. Guillermo tenía no posesión por naturaleza. Él no tenía asentamiento de poseer, ni de mantener, ni de ejecutar dentro de esa posesión. Él era un ser renunciante. Él vivía lo inminente, lo que le tocaba, pero él no hacía circunscripción de este es mi derrotero, este es mi pensamiento, lo cultivo y ojo con eso, no. Ni en la mente ni en el cuerpo él tenía sentido de posesión. No sé si era uno de lo que más me impresionaba en él. A pesar de ser un hombre arraigado en la vida, en la historia y en las raíces antioqueñas, porque era antioqueño, es que era una mezcla muy extraña. Era primo de Carrasquilla, primo segundo, sí, algo así de Tomás Carrasquilla. Él era duende, él era gitano, él era negro, él era mulato, él era indígena, él había estado en el ejército, él era todo. Él era una especie de suplemento, él era tierra de la tierra, sí, sustrato del sustrato. Y era alarido, tanto que uno con Guillermo no podía decir voy a contener con él. Yo sentía un hermano en él. Yo no sentía poder en él, deseo de poder no había en él, aun cuando tenía una claridad política así, definitiva y certera. Y él sabía quién le quería imponer el poder y no lo aceptaba. Él era un ser por naturaleza anárquico, aun cuando tuviera sus raíces marxistas, pero él era un ser que siempre estaba más allá y él imponía su disciplina. Él decía cuál era su disciplina y cuáles las razones para llegar allá. Y tenía pureza, a pesar de que se arrastrara en el lodo, tenía pureza. Hoy quién cultiva el árbol de opinión. ¿Quién asumió la tarea? Felipe. ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? Sí. Felipe está más cercano a esa tarea. A ver, digamos, hay como un grupo de amigos, de cercanos a Guillermo en los últimos tiempos que estamos tratando pues como de seguir poniendo frases, de seguir pensando, de seguir creyendo que la actualidad nacional e incluso internacional nos atañe y entonces pronunciarnos al respecto. Si bien entre los que hay muchas maneras de pensar, muchas inclinaciones, hay algo como que se trata de, que por lo menos nosotros tratamos como de rescatar del árbol, como se venía haciendo, y es el humor, la brevedad y la agudeza, ¿cierto? Y con esa apertura a quien quiera opinar que opine, ¿cierto? Y no lo tiene que hacer bajo esa línea. Nosotros simplemente son valores que rescatamos, aspectos que encontramos valiosos y como nos parece, digamos, un buen ejercicio, que eso ahí pues se pueden mover muchas cosas, pero obviamente cada quien con su estilo, cada quien con sus énfasis, pero entonces hay como un grupo de amigos que estamos tratando de seguir cultivando el árbol, de encargarnos a ver que siga floreciendo, porque es un árbol que no tiene flores, que las flores son las tablas. Sí, no, yo estaba pensando yo quiero hacer parte del árbol de opinión, ¿cierto? Entonces voy a colgar mi opinión en su Facebook y el grupo lo retoma y lo pasa a una tabla y lo cuelga. Esa podría ser un ejercicio. Esa es una invitación. Claro, también hay pues un correo que es arboldeopinion@gmail.com. Ahí pues digamos arboldeopinion@gmail.com. Ahí se reciben las opiniones, pues, las opiniones, los pensamientos y sí, se cuelgan en el árbol. Sí, sí. No, a veces pensábamos que como si una especie
de comité editorial, pero muy pronto nos supimos pues como una tremenda bobada, que simplemente eso sería como una especie de filtro que tienen que pasar los que envían, por ejemplo, los medios oficiales. Entonces no, que simplemente cada cual, incluso cada quien si quiere ir a pegar su opinión, que pues nosotros tenemos tablas, pero si se la consigue, la pinta y la pega, bienvenido, ¿cierto? Entonces esa cosa de eliminar trámites, eso. Que se convierta en una práctica cotidiana o ciudadana o personal de cualquiera. Claro. De cualquiera, que no sea un grupo ahí administrando el árbol, que nos va a administrar la opinión y que va a decidir cuál cuelgo, sino que la ciudad sepa que tiene un árbol de opinión donde puede ir a colgar su tabla. Y era muy bonito ver llegar, por ejemplo, al lugar personas de diferente índole, de diferente pensamiento, todos floreciendo sin conocernos hacia ese punto de mantener siempre vivo un pensamiento. Nosotros, por ejemplo, tuvimos noches muy bonitas allí haciendo teatro con velas y con un grupo de personas que no conocíamos, pero que en torno a eso agitaba ese momento, esa cuadra, y los comerciantes, ver a los comerciantes sintiendo que estaban también como llevados por esa neblina, por esa bruma que hace el arte tan extraña y que motiva instigaciones tan bellas. Ellos también se sentían agitados desde su pesadumbre de lo que es la parte mercantil, la parte asegurada. Ver de pronto que se levantaba un sentir, una nubosidad de poética que discrepaba, pero que a la vez congregaba y que nutría. Eso fue muy bonito y eso lo logró él, no porque hubiera querido, sino porque él llevaba como ese estigma en la carne, que era ese juntar, unir, pese a él mismo ser un ser en dispersión con él mismo, con su núcleo de vida, un ser de hecho anárquico con él mismo, pero un ser que conjuraba. Me parece muy, muy bello ese momento. Que pudiéramos invitar a los que nos están escuchando, a los que puedan entrar en la página, al menos colocar una, ¿cierto? Una opinión. Claro. Sí. Y que nos digo, ustedes se comprometan a que esto se va a convertir en una tabla colgada en el árbol, ¿cierto? Es decir, a manera como de homenaje, pero también de continuidad de obra, que ahora cuando los escucho a ustedes describiendo y nombrando, invocando a Guillermo, no es tanto su opinión, sino el acto de opinar, el legado que deja él, ¿cierto? Es decir, opinen, por favor, por asepsia, por salud mental, por responsabilidad política, por obligación moral y ética, opinen. Y era tan certero a veces y a la vez es tan cerrero, como dirían nuestros abuelos, cerrero, duro. Una vez estaban hablando de arte y le escuché una opinión que me pareció así devastadora, y entonces él cogió a alguien hablando de pintura y le dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta Botero, me parece esto y esto y esto, y le di una batida a Botero, al pintor. Me dijo, a mí me gusta Caballero. Y empezó a decirle por qué le gustaba Caballero, cuál era el tránsito para dejar por un lado la pintura de Botero y asumir ese encuentro, esa carnalidad de Botero en sus cuerpos, en su tránsito de crueldad, de dolor, de estremecimiento de Caballero. ¿Sí? Entonces me pareció tan profundo en ese momento, tan enigmático y tan sacerdotal en ese contenido. Digo sacerdotal por el principio de primera verdad, no sacerdotal porque tuviera una convocación exterior de sermón, sino porque venía como con un asentamiento de convicción de quien sabe que el arte no es una posición, sino algo que está detrás de todo. Entonces me dio... Y en esa radicalidad de su decir, por ejemplo, en cuestiones como el arte, que le eran tan entrañables, tan íntimas, era capaz de tener la lucidez de bemoles, de matices. Por ejemplo, decía, no me trago a Botero, pero el obispo negro, mira el obispo negro de Botero, es lo mejor que ese tipo ha hecho. Entonces, era capaz de, sí, no me gusta tal cosa, pero a la vez, a veces, de admitir qué hay de valioso ahí. Entonces no era la cuestión de arrasar, ¿cierto? De entregarse a un credo, ¿cierto? Un dogma, sino que era capaz también de, ¿cierto?
de matizar, ¿cierto? De reconocer aspectos que lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que creía que valía la pena, lo que no, eso. Si uno se propusiera generar otros árboles de opinión estratégicos, bueno, yo no sé por qué escoge este espacio, pues porque escoge el árbol. Ese sitio, El pues sitio. porque uno diría, bueno, pues escojo sitios más estratégicos, ¿cierto? ¿Por qué le parece estratégico ese espacio a Guillermo? No sé, puede ser casualidad. Pues, tiene ¿Cómo mucho- empezó? Sí, tiene mucho que ver que por ahí él se empezó a sentar, se empezó a sentar, se empezó a hacer sus avisos, a retratar gente y en ningún momento sin pensar en lo del árbol. Y simplemente tiene como esa cosa de que encuentra que en su mundo, en su pueblo, en su ciudad, digamos, está todo lo que necesita y en su cercanía, Encuentra su su cercanía espacio, le basta. Encuentra su espacio. Claro. Entonces él desde su Y lugar, en ese espacio hay un árbol. claro, hay un árbol, lo aprovecho, no se pone a mirar más allá como a, no, aquí estoy, esto me sirve y miremos qué sale desde aquí. Ya viéndolo desde otro punto, la ubicación del árbol es meramente accidental, Sí. pero también es muy estratégica. Sí. Por ahí pasa mucha gente. Y mucha gente, digamos, por decirlo así, aunque parece despectivo, pero mucha gente con criterio, ¿cierto? Si por criterio se pudiera entender la gente que va hacia las universidades, que no necesariamente, ¿cierto? Pero también por ahí pasa mucha gente, la que gente va a consumir al éxito. eso, la que va a Suramericana, es un sector, digamos, donde vive gente con Los que va para Carlos E. eso, ¿cierto? con cierto cultivo. Nada más, por ejemplo, ahí y Guillermo, digamos, me tocó conversaciones entre ellos. Pues claro que no presenciarlas, sino que me comentaba, ayer estuvo aquí Alberto Aguirre y hablamos y toda la cosa que Aguirre vivía por ahí por el sector de Suramericana. Entonces, digamos que vive gente con cierto cultivo, aunque eso es lo de menos. Si uno se pone a ver, por ejemplo, lo que hace la Barca de los Locos, que simplemente tira lo que les dicen, que tiran perlas a los cerdos porque desprestigian y tratan de una manera despectiva al público que pueda haber en un lugar como el Parque Bolívar. Pero sin en ningún momento pensar que hay gente que ahí puede tener una sensibilidad como nadie, una receptividad como nadie, un entendimiento como nadie. Entonces, no, el instituto pues también es estratégico, pero si se puede ver desde si se va a ver desde ese punto, pero lo que me parece, la moraleja de la cosa es que es un tipo que hace con lo que tiene. Es un tipo que hace con lo que tiene y crea grandes efectos con lo poquito que tiene. Entonces, mira, es un tipo que tenía este man. Tablas y unos vinilos a base de agua. Unos vinilos, ya. Bueno, yo pienso que hemos hecho un ejercicio de memoria, un ejercicio de homenaje, pero que yo quisiera que dejáramos un homenaje abierto de la ciudad hacia Guillermo, hacia el árbol de opinión, que empezara ya, es decir, que pudiéramos decir cómo hacemos para garantizar que al menos los que escuchamos el programa o lo vamos a escuchar después o que pudimos visitar la página, vamos a ir, ¿cierto? O vamos a mandar y vamos a alimentar, yo no sé si permanentemente o al menos mensualmente, con una opinión, que eso no termine convirtiendo en un Twitter, ¿cierto? Tampoco, ¿cierto? Yeah. Porque es que es una opinión que no es pasajera, que no es coyuntural, sino que por el contrario es descarnada, que hurga, que deja doliendo, que deja oliendo, ¿cierto? Entonces, que nos acerquemos al árbol, que lo conozcamos al menos, que conozcamos la sazón de la opinión que ha dado y que nos dejemos contagiar y que nos volvamos generadores de opinión en esa misma... Sí, yo creo que lo más interesante, incluso más que enviar lo de los mensajes, lo de las que se van a convertir luego en tabletas, yo pienso que hay otro punto muy importante de reflexión y es este punto que genera Guillermo y es, bueno, frente al medio yo respondo de esta forma, yo encontré esta respuesta
de cuestionamiento, esta respuesta que sale de mí mismo, ¿usted qué encuentra? Porque yo pienso que también es muy interesante, además de alimentar los árboles de opinión que se puedan generar, si se siente la necesidad de generar otros árboles, también buscar dentro de sí mismo, y bueno, yo, ¿cuál es mi respuesta frente al medio? ¿Qué me ideo yo? Pues, ¿qué genero yo también como nuevo, como creatividad? ¿Cómo no me quedo simplemente ejecutando lo de los otros, sino revolcándome dentro de mí misma y dejando atrás esa pasividad, generando acciones? Porque yo pienso que es el momento en que este país necesita más de revolcarse en sí mismo y generar cuestionamientos frente al medio. Bueno, nos queda 1 minuto y medio para decidir entonces. 1, la ubicación del árbol, y 2, el último epitafio. ¿Listo? La ubicación del árbol, repitámosla para que los que estamos cerca vayamos. Yo para direcciones soy malo, yo sé que es carrera 66, sí, pero bájense en la estación Metro Suramericana y cojan para el Éxito, y eso por ahí les da, ¿cierto? En la primer cuadra, a mitad de la cuadra, hay un árbol lleno de tablas. Ese es el árbol de opinión de Guillermo Quintero. Para que nos tomemos el trabajo, nos regalemos el tiempo, para que visitemos este espacio de opinión. Y es el epitafio de Guillermo. A ver, ese epitafio me parece que tiene un problema, y es que no me parece que tiene mucho que ver con Guillermo. A mí no me gustó lo que escogieron, ¿cierto? Yo no sé si a Guillermo le hubiera gustado. Es un poema de Juan Gelman, también, digamos, el poeta argentino recién ido, creo que se murió a principio de año o algo así, pero me hace muy poco que se murió. ¿Cómo dice? Pues a mí, eso lo pueden encontrar en el Facebook. A mí me parece que, pues si quieren que lo lea aquí, yo no lo leería. Yo leería algo más, o diría algo más relacionado con Guillermo, que es el tango, ¿cierto? Y por ejemplo, hay un tango que le gustaban muchos. Guillermo era, pues, su vida era un tango, un tango, muchos tangos. Pero hay uno que, desde mi cercanía con él, en varios tintos y en varios guaros, pude ver que era él. Es este tango que se llama Que me quiten lo bailado, y especialmente el cantado por Julio Sosa. Entonces, que más o menos lo que dice es: ¿qué querés que le haga, hermano, si es regalo del destino? Si el afán de ahorrar dinero nunca ha sido mi virtud. Me electrizan las burbujas y los ojos femeninos, desde aquellos dulces días de mi alegre juventud. Pero yo no me arrepiento de haber bebido esos lindos momentos que en la vida disfruté. Tuve todo lo que quise y hasta lo que yo no quise. Mi conducta fue serena. Yo fui pródigo en la buena y en la mala me encogí. Fui magnate y vagabundo, y hoy le sobro tanto al mundo que le puedo dar changüí. Bueno, el tango también lo pueden escuchar, pero me parece que tiene que ver con esa cosa de Guillermo, esa capacidad de renuncia, de desprendimiento, esa capacidad de dar tanto con tan poco. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a nuestra audiencia. Hoy reiniciamos entonces con Resistencias, va a ser entonces cada 8 días, los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y bienvenidos, esta es su casa siempre. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Canto, bailo, río, y aunque no me quede un cobre, al llegar la última hora, que me quiten lo bailar.